Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a hablar de la segunda unidad, que es cinética química. Bueno, cinética química. Nosotros en la primera unidad de la materia vimos termodinámica, si bien no hicimos hincapié en la termodinámica, pero tengan en cuenta que siempre la termodinámica se pregunta si ocurre o no una reacción. En cambio, en cinética química, lo que se pregunta es qué tan rápido ocurre esa reacción. La cinética química estudia las velocidades con las que transcurren las reacciones químicas y los factores que intervienen en dichas velocidades. Bueno, cuando empezamos a estudiar cinética, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es la velocidad de reacción? La velocidad de reacción es el cambio de concentración de un reactivo o de un producto por unidad de tiempo. Nosotros en física, por ejemplo, cuando estudiamos cinemática o cuando estudiamos movimiento rectilíneo uniforme, las unidades de velocidad son kilómetro por segundo, metro por segundo, etc. En cambio, en cinética química, la velocidad tiene reacciones en moles, en molar sobre segundo. Acá tenemos una reacción genérica, un reactivo A que se convierte en un producto B. Y fíjense cómo planteamos la ecuación de velocidad para el producto A. Es la variación de la concentración de A sobre la variación del tiempo. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es el signo que le ponemos a esa ecuación, que es un signo negativo. ¿Y eso a qué se debe? A que el producto a medida que va pasando el tiempo, va bajando la concentración. O sea, partimos de una reacción donde A tiene, por ejemplo, 1 molar, y a medida que va pasando el tiempo va disminuyendo la concentración de A. Por lo tanto, la velocidad en realidad no es una velocidad de aparición, sino es una velocidad de desaparición. Entonces, para que sea coherente, le ponemos un signo negativo para que la velocidad, o sea, que el delta A, sea positivo. En cambio, cuando calculamos la velocidad de aparición del producto B, que es una sustancia que va de menos concentración a mayor concentración, no necesita un signo negativo adelante, porque a medida que va pasando el tiempo, la velocidad de B va aumentando. Ya, bueno, y acá tenemos una explicación en este dibujo de lo que estábamos diciendo hace un ratito, ¿no? Fíjense que acá plantea las dos velocidades, variación de la concentración de A por la variación de tiempo, y lo mismo hace con B. Fíjense el dibujo, que al principio la concentración de A es, por ejemplo, en este dibujo es 40 moles, ¿no? Supóngase que es una concentración molar, 40. Y a medida que va pasando el tiempo, la concentración va bajando hasta que llega, cuando pasaron 60 segundos de la reacción, a menos de 10 moles la concentración. Y la de B está en cero cuando empieza la reacción, por supuesto que no hay nada de productos, y cuando empieza la reacción química, la concentración de B va aumentando hasta que llega hasta un cierto límite, ¿no? Que es un poco menos de 40, porque no sé, generalmente las reacciones químicas no pasa toda la concentración que había en A, B, pasa la mayor parte. Así que, y fíjense que en el momento donde se cruzan las dos curvas, la concentración de B y la concentración de A en ese tiempo, que es 20 y pico, pónganle 22 o 23, es la misma. Bueno, y acá tenemos un ejemplo que dice, considerando la reacción entre el hidrógeno gaseoso y el nitrógeno gaseoso para producir amoníaco, y ahí pone la reacción química, y al lado pone una tabla. Esa tabla, se construye empíricamente, ¿no? En el laboratorio, tomando los tiempos y midiendo las desapariciones y las apariciones de los compuestos. Y lo que quiere calcular es la velocidad media de la reacción
en ese intervalo de tiempo a partir de cada uno de los compuestos que intervienen en la reacción. Entonces plantea la velocidad del nitrógeno, el hidrógeno y el amoníaco. Y lo que se puede ver con estas ecuaciones es que tanto la velocidad del nitrógeno y la velocidad del hidrógeno son negativas, a diferencia de la velocidad del amoníaco, que es positiva. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, que el nitrógeno y el hidrógeno, que son reactivos, desaparecen, baja la concentración y aparece amoníaco, que no había nada, y va aumentando la concentración. Entonces la velocidad del amoníaco es positiva y la velocidad tanto del hidrógeno como del nitrógeno son negativas. Fíjense que recién habíamos visto que todos los compuestos o los elementos tenían velocidades diferentes. Para evitar esto, es decir, obtener un resultado distinto según usemos uno u otro compuesto como referencia, la IUPAC recomienda utilizar la llamada velocidad media general, que se escribe BMG, la cual incluye en la fórmula la relación estequiométrica entre las distintas sustancias que intervienen en la reacción. Si consideramos la reacción química general, esta es una reacción general donde tenemos un compuesto A, B, que nos produce C y D. Fíjense que la fórmula de la velocidad dice, la velocidad media general, también indicada en muchas ocasiones simplemente como velocidad media, prescindiendo de la G, ya que es la velocidad más usada, o ponemos BM, es. Y ahí pone la fórmula que veníamos usando, y fíjense que cuando mide la velocidad de A le pone un coeficiente que es 1 sobre A minúscula, que A minúscula sería el número, el coeficiente que acompaña al compuesto A. Y después la velocidad de B es igual a menos, porque acuérdense que los reactivos van con velocidad negativa porque su concentración va bajando. La variación de B es igual a 1 sobre B, que es el coeficiente que acompaña a B mayúscula en la reacción química, por la variación de B sobre la variación de tiempo. Lo mismo pasa con C y con D, pero C y D son positivas porque no había nada y ahora una vez que empieza a funcionar la reacción, empieza a haber esos productos, ¿no? Bueno, si utilizamos la expresión indicada para la reacción de formación de amoníaco, entonces velocidad media general en función del nitrógeno es, anota la fórmula, menos variación del nitrógeno sobre variación de tiempo, hace la cuenta y le da 0,3 moles. La velocidad media general en función del hidrógeno es 1/3, recuerden que va 1 sobre el coeficiente que acompaña al hidrógeno en la reacción que estábamos viendo antes, por 20 menos 50 sobre 300. 20 menos 50, recuerden, porque es final menos inicial, y como el hidrógeno va bajando su concentración a medida que pasa la reacción, el signo es negativo, por eso para que la velocidad dé positiva se le pone un menos adelante. Y la velocidad media general en función del amoníaco, medida de esta manera, es positiva porque el hidrógeno va de menor a mayor, o sea, de 0 a 20, entonces como es un producto, no necesita el menos adelante. Si le ponemos el 1 medio, que es 1 sobre el coeficiente que acompaña al amoníaco en la reacción química, y nos da 0,03 molar sobre segundo. Fíjense que en este caso, tomando así la velocidad, para todos los compuestos es la misma. Por eso es la forma que recomienda la IUPAC. Bueno, y acá tenemos una ecuación donde reacciona el bromo con ácido metanoico. Y hay una tabla, fíjense que es la variación, porque acá está enfocada en la variación del bromo. Fíjense que a medida que va pasando el tiempo, la
concentración molar del bromo va disminuyendo. Y hay un gráfico donde se puede ver la curva de disminución. Y lo que sí podemos hacer es, al sacar la tangente de esa curva en un punto determinado, sacar la velocidad en ese punto. Recuerden que la velocidad promedio, V, es igual a la variación del bromo sobre la variación del tiempo. O sea, la concentración inicial final de bromo menos la concentración inicial dividido la variación del tiempo. Y la velocidad instantánea es la velocidad en un tiempo específico. Bueno, acá tenemos una reacción que es la descomposición del agua oxigenada, dos moléculas de agua oxigenada que se descomponen en dos moléculas de agua y oxígeno gaseoso. Como vamos a enfocarnos en el oxígeno, que es un gas, planteamos la ecuación de los gases ideales, es P por B igual a nRT, donde P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles, R es la constante de los gases y T es la temperatura en la escala Kelvin, la escala absoluta. Nosotros lo que necesitamos es la concentración del oxígeno, o sea que tenemos que hacer despejes y modificar la ecuación para que aparezca la concentración de oxígeno. Entonces, lo primero que hacemos es despejar presión, pasar dividiendo volumen y en vez de ponerlo dividiendo a N, R y T, lo ponemos dividiendo solamente a número de moles. Eso se puede hacer, matemáticamente se puede hacer. Número de moles sobre volumen es concentración, entonces ya nos aparece la concentración de oxígeno en la fórmula. Entonces, ¿qué es la concentración de oxígeno? P sobre RT. Cuando queremos poner la variación de la velocidad, recuerden que no había nada de oxígeno, ¿no? O sea, la variación de cuando vamos a plantear la ecuación de la velocidad, tenemos que plantear variación de la concentración de oxígeno dividido la variación de tiempo. Bueno, fíjense que en esta ecuación el oxígeno es un producto, o sea que no había nada al principio y después aparece el oxígeno hasta el tiempo que nosotros lo medimos. Entonces, la velocidad es la variación del oxígeno dividido la variación del tiempo. ¿Qué era la variación de la concentración de oxígeno? P sobre RT. Entonces, sacamos, reemplazamos la concentración de oxígeno por lo que vale. ¿Y qué es lo que vale? Variación de temperatura sobre RT dividido variación de tiempo. Y así podemos medir la velocidad de aparición del oxígeno gaseoso en esta reacción química. Bueno, velocidad de reacción y estequiometría. En la parte de abajo podemos ver una reacción general A más B que nos da C y D y está escrita la velocidad de cada uno de los compuestos. Fíjense que en el caso de la velocidad de A es la variación de A sobre la variación del tiempo multiplicado por la inversa del coeficiente estequiométrico que acompaña A en la reacción. Por supuesto que A es un reactivo, por lo tanto va un signo negativo, porque recuerden que cuando comienza la reacción química, la concentración de A va disminuyendo. Lo mismo ocurre con B. La velocidad de B también es menos la inversa del coeficiente estequiométrico que acompaña a B, que es B chica, multiplicado por la variación de B sobre la variación de tiempo. En cambio, C y D son positivas porque es velocidades de aparición, como corresponde, pero multiplicadas por el coeficiente estequiométrico que acompaña a cada uno de los productos, C y D. Y en la parte de arriba vemos una reacción general, 2A, que se convierten en B. Cuando vamos a plantear las velocidades tanto de A como de B, tenemos que la velocidad de A es menos, porque es un reactivo, un medio, que es la inversa del coeficiente estequiométrico que acompaña A, por la variación de A sobre la variación del tiempo. Y en cambio, la variación de B es variación de B sobre variación de tiempo.
Bueno, ley de velocidad de reacción. La ley de velocidad expresa el producto de la concentración de los reactivos elevados a una potencia llamada orden de reacción. Nosotros planteamos una ecuación general donde los reactivos son A y B con sus coeficientes estequiométricos A chica, B chica, y abajo está escrita la fórmula de la velocidad, que es igual a K, que K es la constante de velocidad, multiplicada por la concentración de A a la X, multiplicada por la concentración de B a la Y. X es el orden de reacción respecto de A. Y es el orden de reacción respecto de B. Y la reacción general tiene, tiene el orden que es X más Y. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Los coeficientes X e Y no siempre coinciden con los coeficientes estequiométricos de la reacción. O sea, no tiene por qué ser A y B igual a X y a Y. Bueno, acá se plantea una reacción química entre el flúor y un óxido de cloro, que son los reactivos, que son los que nos interesan para sacar tanto la constante de velocidad como los órdenes de reacción. Abajo tenemos una tabla donde tiene tres columnas. En la primera columna son tres experimentos, ¿no? En la primera columna está la concentración del flúor en los tres experimentos. En la segunda columna está la concentración del dióxido de cloro en los tres experimentos. Y en la última columna de la derecha está la velocidad en lo que transcurre en cada uno de los experimentos. Entonces, yo puedo al tanteo sacar los coeficientes X e Y. También se puede sacar matemáticamente y se los voy a explicar. Entonces, fíjense que en la primera columna, si nosotros prestamos atención, en el experimento 1 y 3, la concentración del flúor se duplica y la concentración del óxido permanece constante. Si nosotros miramos la velocidad, vamos a ver que la velocidad entre el experimento 1 y el experimento 3 también se duplica. ¿Eso en qué se traduce? Que digamos, el orden de reacción con respecto al flúor es 1, porque se duplicó la concentración del flúor, se duplicó la velocidad. Y el óxido no lo tenemos en cuenta porque en estos experimentos estaba constante. Si yo tomo el experimento 1 y el experimento 2, veo que la concentración del flúor ahí permanece constante y la concentración del óxido se cuadruplica. Voy a la tercera columna y también me doy cuenta que la velocidad entre los dos experimentos se cuadruplica. O sea, la velocidad del experimento 2 es el cuádruple que la del experimento 1. Por lo tanto, el orden de reacción con respecto al óxido también es 1. Bueno, para la gente que no le gusta sacar los órdenes de reacción al tanteo, también tengo un ejercicio que se puede resolver matemáticamente. Dice, se ha medido la velocidad en una reacción A más 2B que da C a 25 grados centígrados, para lo que se han diseñado 4 experimentos, obteniéndose como resultados la siguiente tabla de valores. Determina los órdenes de reacción parciales y totales. Y acá tenemos la tabla de experimento. En la primera columna tenemos todos los experimentos. En la segunda, la concentración de A. En la tercera, la concentración de B. Y en la columna número 4, las velocidades de cada experimento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a comparar las experiencias 1 y 3, donde la concentración de A permanece constante. Eso lo voy a hacer porque cuando plantee las ecuaciones van a ver que
se me van a simplificar, gracias a eso hay un montón de cosas que se van a simplificar y voy a poder sacar el valor de beta. Entonces, planteo, la velocidad del experimento 1 es K por la concentración de A a la alfa en el experimento 1 por la concentración de B a la beta en el experimento 1, dividido en el experimento 2, la velocidad del experimento 2, que es igual a K por la concentración de A elevado a la alfa en el experimento 3 por la concentración de B elevado a la beta en el experimento 3. Y reemplazo las variables por el valor que tienen en la tabla. Entonces, la velocidad 1 vale 5,5 por 10 a la menos 6. La velocidad 3 vale 1,65 por 10 a la menos 5. Si yo hago esa división de esas dos velocidades, el resultado es un tercio. O sea, 0,33333, que es un tercio. Y después esa división de velocidades, es igual a K por 0,1 a la alfa por 0,1 a la beta dividido 0,1 a la alfa por 0,3 a la beta. Como yo había elegido dos experimentos donde la concentración de A no cambiaba, se mantenía constante, me sirve para poder simplificar 0,1 a la alfa dividido 0,1 a la alfa de abajo, ¿no? Entonces, yo puedo simplificar la K de arriba con la K de abajo, el 0,1 a la alfa de arriba con el 0,1 a la alfa de abajo, ¿y qué me queda? 0,1 a la beta dividido 0,3 a la beta. Matemáticamente, esto lo puedo transformar en un tercio elevado a la beta, o lo que sería lo mismo 1 sobre 3 a la beta. Entonces, en resumen, me quedó un tercio, que era el valor de la división de las velocidades, igual a 1 sobre 3 a la beta. Para que esa igualdad sea cierta, el único valor que puede tomar beta es 1. Entonces, ya podemos afirmar que el valor de beta, la conclusión, es que beta vale 1. Ahora lo voy a repetir porque me falta el valor de alfa. Entonces tengo que elegir dos experimentos que me permitan sacar el valor de alfa. ¿Cuáles son? El 1 y el 2. ¿Por qué el 1 y el 2? Porque ahora lo que permanece constante en el experimento 1 y el experimento 2 es la concentración de B. Entonces, escribo las dos velocidades, B1 y B2. Las divido. Entonces, la velocidad 1 era 5,5 por 10 a la menos 6, la velocidad del experimento 2 es 2,2 por 10 a la menos 5. Si yo hago esa división me da un cuarto, y un cuarto es 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Está bien? Y después me quedan la división de las dos ecuaciones. Entonces, en la división de esas dos ecuaciones, yo lo que puedo simplificar es la K de arriba con la K de abajo, porque no sé cuánto vale, pero sí sé que son iguales, y puedo simplificar 0,1 a la beta, que tiene abajo un divisor que es 0,1 a la beta. Entonces, en resumen, simplifico todo lo que puedo y me queda 0,1 a la alfa dividido 0,2 a la alfa. Eso es 0,1 dividido 0,2 todo a la alfa. Y matemáticamente lo puedo escribir como 1 sobre 2 a la alfa. Entonces, me queda como la parte final del cálculo que un medio al cuadrado, no al cuadrado, sino 1 sobre 2 al cuadrado es igual a 1 sobre alfa. Y el único valor que puede tomar alfa para que eso sea válido es 2. Y si no, se puede aplicar logaritmo, que también sale. Entonces, una vez que tengo el orden beta y el orden alfa, puedo sacar el orden total de la reacción, que es 3. O sea, 1 más 2, 3, y ahí tengo el orden general de la reacción. Y si yo quisiera sacar K, también puedo. ¿Por qué? Porque primero planteo la ecuación de la velocidad. B es igual a K por la concentración de A a la alfa por B a la beta. Como alfa y beta ya lo tengo, que uno vale 2 y el otro vale 1, los reemplazo.
Voy a cualquier experimento, por ejemplo el 1, y digo, bueno, ¿cuánto vale la velocidad? 5,5 por 10 a la menos 6. Entonces pongo la velocidad. Eso es igual a K, que no lo sé cuánto vale, por la concentración de A en el experimento 1, que es 1,1 elevado a la 2, por la concentración de B, que es 1,1 elevado a la 1. De ahí puedo despejar K y ya está. Entonces, con esos cálculos puedo sacar también el valor de K. Vamos a redondear un poco lo que estábamos diciendo antes, la ley de velocidad de reacción. Es una expresión algebraica que involucra una constante de velocidad específica que depende de la temperatura. Estábamos hablando de K, ¿no? Y las concentraciones de los reactivos que intervienen en la reacción. En este caso serían flúor y el óxido de cloro. Estas últimas elevadas a ciertos exponentes, que nosotros los llamamos X e Y, que pueden ser números enteros o fraccionarios. Nosotros, razonándolo, sacamos que eran números enteros y que tanto X como Y valían 1. Hay una cosa que es importante. Los exponentes no son necesariamente, que esto es lo que yo venía diciendo antes, iguales a los coeficientes estequiométricos de la reacción. Solamente pueden ser calculados experimentalmente. Y fíjense que abajo está la ecuación de la velocidad, donde K por concentración de flúor por concentración del óxido de cloro, y redondea con un círculo rojo tanto el coeficiente estequiométrico del óxido de cloro y el coeficiente I de la reacción química. Y fíjense que no son iguales. En el caso del flúor sí son iguales, pero en el caso del óxido no son iguales, porque es independiente un valor del otro. No tienen por qué coincidir, de hecho, la mayoría de las veces no coinciden. Bueno, vamos a ver el valor de K en las reacciones de orden cero. Planteamos una ecuación general donde un reactivo A se convierte en productos. Planteamos la ecuación de la velocidad, donde la variación de A, de la concentración de A con respecto al tiempo, recuerden que como A es un reactivo, va a un signo negativo, porque lo que estamos midiendo con esa ecuación es la desaparición de A, ¿no? Y después planteamos la ley de la velocidad, donde velocidad es igual a K por la concentración de A, y como es de orden cero, es igual a cero el orden, y eso es igual a K. De esa ecuación despejamos K y nos queda que velocidad sobre la concentración de A a la 0. Y fíjense que A a la 0 es 1 y las unidades de K son molar sobre segundo. Eso es importante porque cuando ustedes tienen un ejercicio y ven las unidades que tiene K, si ven que es molar sobre segundo, lo más probable es que esa reacción sea de orden cero. Entonces, es importante tenerla en cuenta. Bueno, después podemos igualar las dos ecuaciones, la de velocidad y la de ley de velocidad, y nos queda que la variación de la concentración de A sobre la variación del tiempo con un signo negativo es igual a K, que es igual a B. Porque recuerden que A a la 0 es 1, ¿no es cierto? Entonces, de ahí podemos despejar la concentración de A y tenemos una ecuación donde A queda en función del tiempo. Y con esa ecuación podemos hacer un gráfico que es una recta donde se puede ver varias cosas. Una, cómo va variando la concentración a medida que pasa el tiempo, y otra que la pendiente de esa recta es menos K. Y por otro lado, podemos plantear el tiempo medio. El tiempo medio, recuerden que es el tiempo donde la concentración de A
es la mitad de la concentración inicial. Por eso pone que la concentración de A es igual a A sub 0 sobre 2 y ahí reemplaza por A sub 0 sobre 2 y obtiene la ecuación de tiempo medio. O sea que eso lo que quiere decir es cuánto tiempo transcurre en que se consuma la mitad del reactivo. Después tenemos el valor de K en las reacciones de orden 1. Volvemos a plantear la ecuación general donde un reactivo A se convierte en productos. Planteamos la ecuación de velocidad, que es delta A sobre delta T con el signo negativo, como ya sabemos. El valor de la ecuación de la ley de velocidad, donde B es igual a K sobre la concentración de A. De esa ecuación despejamos K para ver las unidades y fíjense que a diferencia de las reacciones que eran de orden 0, las unidades de K en las de orden 1 es segundo a la menos 1. Después igualamos las dos ecuaciones que tenemos despejado velocidad y nos queda en el primer término la variación de la concentración de A sobre T con signo negativo igual a K variación de A. De ahí despejamos A y logramos una ecuación donde A queda de nuevo en función del tiempo. Esa ecuación la podemos utilizar para hacer un dibujo, una curva. Y la verdad que trabajar, la curva es de la concentración de A en función del tiempo, ¿no? O sea, cómo va cambiando la concentración a medida que transcurre la reacción química. Pero fíjense que es una curva, por lo tanto es más complejo trabajar con las curvas. Para evitar trabajar con una curva, lo mejor es hacer una modificación matemática y aplicarle el logaritmo natural a cada miembro de la ecuación y nos queda la ecuación del diagrama del lado de la derecha, que fíjense que es una recta. O sea que nos queda el logaritmo natural de la concentración de A igual al logaritmo natural de la concentración de A0 menos KT. Esa ecuación nos da una recta que también tiene como pendiente menos K. La única diferencia con respecto a la ecuación que veíamos en el orden 0, que acá no vamos a obtener la concentración de A, sino vamos a obtener la concentración del logaritmo natural de A. O sea, después, si quisiéramos saber el valor de A, le tendríamos que hacer el antilogaritmo de A para saber la concentración. Bueno, también nos interesa a veces calcular la vida media, o sea, el tiempo medio. ¿Qué quiere decir eso? Es el tiempo requerido para que la concentración del reactivo pueda reducirse a la mitad de la concentración inicial. O sea, yo quiero saber, por ejemplo, pongo un mol y quiero saber cuánto tarda la reacción en consumir medio mol, ¿no? Y que me quede el reactivo en la mitad de la concentración. Entonces, recuerden que tiempo medio esté cuando la concentración de A vale A sub 0 sobre 2. A sub 0 era la concentración inicial, dividido 2 es la mitad de la concentración inicial. O sea que A sub 0 vale, A vale A sub 0 sobre 2. Entonces lo que hago es tomar la ecuación que habíamos planteado con el logaritmo, que era la que nos daba la línea recta, y despejar de ahí tiempo. Si yo despejo tiempo y digo, bueno, yo quiero saber el tiempo medio, lo que hago es reemplazar A la concentración de A, por lo que vale cuando yo quiero sacar el tiempo medio, que vale A sub 0 sobre 2. Entonces me queda el logaritmo natural de A sub 0 dividido A sub 0 sobre 2. Eso se simplifica y me queda el logaritmo natural de 1/2 dividido K. Y bueno, después, si tengo el valor de K, puedo sacar el valor del tiempo medio. Y acá tenemos un problema que
nos va a ayudar a comprender un poquito más el tema de la ecuación y dice, sobre todo la ecuación del tiempo medio, ¿no? Dice, ¿cuál es la vida media de descomposición del pentóxido dinitrógeno si su K de velocidad es 5,7 por 10 a la menos 4? Bueno, yo directamente agarro ya la ecuación ya deducida, que la ecuación de tiempo medio para una reacción de orden 1 es 0,6, eso es, el 0,6, 0,693 es un valor fijo, ¿no? Para todas las ecuaciones de orden general 1, sobre K. Entonces reemplazo el valor de K por lo que vale, hago la división y me da que en 20 minutos, o sea, 120 segundos, digamos, la concentración del reactivo baja a la mitad. Y después pregunta, ¿cómo sabe usted que la descomposición es de orden 1? Porque yo planteé la ecuación de tiempo medio directamente utilizando la ecuación de tiempo medio de las reacciones de orden 1, pero ¿cómo sé yo eso? Y bueno, miro en el problema que las unidades de K es segundo a la menos 1. Si es segundo a la menos 1, yo sé que la reacción es de orden 1, porque si no, esa no sería la unidad de K. Entonces ahí sí puedo plantear la ecuación de tiempo medio. Si no, tendría que plantear otra ecuación. Si yo, digamos, primero tendría que saber, si yo, a ver, si no tengo las unidades de K no se podría hacer, ¿no? Pero si yo tengo otras unidades de K, tendría que plantear la ecuación de tiempo medio que corresponde a esa ecuación, ¿no? Que tenga un exponente diferente de 0, de 1. Bien, ¿se entendió, no? Espero que sí. Bueno, acá estamos hallando el valor de K para las reacciones de orden general 2. Volvemos a plantear la misma ecuación general, un reactivo A que nos da productos, y planteamos las dos ecuaciones. La ecuación de la ley de velocidad, que dice que B es igual a K por la concentración de A al a 2, porque ahora sí es al cuadrado, y la ecuación de velocidad, que es la variación menos la variación de A sobre la variación del tiempo. En este tipo de reacciones, la velocidad, cuando se duplique la concentración de A, se va a cuadruplicar, a diferencia del orden 1 que se duplicaba y la de orden 0 que permanecía constante. Bueno, vuelve a hacer la misma deducción, despeja K en la ecuación de orden que plantea la ley de la velocidad, para poder saber cuáles son las unidades de K. Porque las unidades de K son muy importantes para saber de qué orden es, porque a veces nos dan K y ya con eso, como dato, nos dan K como dato y ya podemos saber el orden de la reacción. Y fíjense que las unidades de K son 1 sobre molar segundo. ¿Sí? Bueno, y después utilizamos las dos ecuaciones, hacemos una igualación de las dos velocidades, igualamos el segundo miembro de una ecuación y el segundo miembro de la otra, y nos queda que la variación de A sobre delta t negativo es igual a K por A al cuadrado, que es una igualación. Después lo que hacemos es poner a A en función de A0, KT, y nos queda 1 sobre A es igual a 1 sobre A inicial, o sea, 1 sobre A en un momento determinado, igual a 1 sobre A en el momento inicial por KT. Y eso lo vamos a, así como está, lo vamos a hacer un gráfico y que está acá abajo a la derecha, y vemos que es al revés de los otros gráficos, ¿no? Como están invertidas las concentraciones, va de menor a mayor, es una recta que a nosotros nos sirve y la pendiente de esa recta es K positiva, porque nosotros dos, fíjense que es K negativa la pendiente de esa recta. Y después podemos plantear también la ecuación del tiempo medio, reemplazando
A por A sub 0 sobre 2 y obtenemos la ecuación del tiempo medio que es 1 sobre K por la concentración inicial de A. Y acá tenemos un resumen de K, que eso es lo que interesa. Fíjense, acá plantea todas las ecuaciones de la ley de velocidad, el tiempo de concentración y la vida media. Entonces, esto lo fuimos viendo a medida que vimos cada uno de los órdenes, pero fíjense que en el orden 0 B es igual a K, entonces ya podemos saber que las unidades de cuáles son las unidades de K, ¿no? Las unidades de K son la misma que la de B. ¿Y B qué es? Molar sobre segundo. Bueno, después tenemos el tiempo de concentración, que es concentración de A en un momento determinado igual a concentración de A inicial menos KT. Y después tenemos el tiempo de vida media, todo para el orden 0, que es concentración inicial de A dividido 2K. Para el segundo orden, bueno, ya la velocidad, la ecuación de la velocidad es diferente. Fíjense que ya velocidad es igual a K por la concentración de A. Y fíjense que yo les decía hace un rato que la velocidad en el de orden 0 se mantenía constante. Y acá lo pueden ver bien porque fíjense que la velocidad es igual a una constante. Entonces, por más que yo haga lo que haga con las concentraciones de los productos, si es de orden 0, la velocidad no se va a mover. En cambio, ya en el orden 1 y el orden 2 sí, porque ya la velocidad depende de una constante multiplicada por la concentración. Dijimos que las unidades de K en la de orden 1 era 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, y en la del orden 2 era 1 sobre molar segundo. Después tenemos las ecuaciones del tiempo de concentración, que es la que graficamos, las que fuimos graficando, que en el caso del orden 1 la tuvimos que aplicar el logaritmo para que quede una recta y obtener el valor de K, que era la pendiente. En realidad, de todas estas tres ecuaciones, K es la pendiente, ¿no? Lo que pasa que en las primeras dos es negativa y en la última es positiva. Y después tenemos en la última columna el tiempo medio de todos los órdenes que vimos hasta ahora, que es 1, 2 y 3, 0, 1 y 2. El tiempo medio para el orden 0 es concentración inicial de A sobre 2K. En el tiempo medio del orden 1 es logaritmo natural de 2 sobre K. Y para el orden 2 es 1 sobre K por la concentración inicial de los reactivos, o del reactivo en este caso. Teoría del estado de transición. Ahí en los dibujos se puede ver bien, en estos dibujos se ve cómo se forma el agua. Tenemos una molécula de oxígeno, dos moléculas de hidrógeno que van a reaccionar y van a formar dos moléculas de agua. Para que esto suceda, las moléculas tienen que chocar violentamente y formar lo que se llama un estado de transición o un complejo activado. Están pasando la energía cinética del movimiento a energía potencial química. ¿Cómo es esto? Dice, cuando las moléculas de reactivos chocan para reaccionar, tienen un valor de energía cinética alto, o sea, golpean fuertemente y en ese momento traspasan la energía cinética a energía química. Esta energía se utiliza para romper uniones. En el caso de los dibujos que están abajo, rompen las uniones de oxígeno-oxígeno e hidrógeno-hidrógeno y reubican electrones y forman nuevos enlaces, que sería el complejo de transición y la formación luego del agua. La energía cinética se transforma así parcial o totalmente en energía potencial química. Esta teoría plantea que los reactivos pasan a un estado intermedio. Cuando están en ese estado intermedio,
las moléculas pueden volver a su estado original o pasar a los productos, antes de convertirse en productos llamado complejo activado. O sea que el complejo activado es un intermedio entre los reactivos y los productos. Bueno, el complejo activado tiene un valor de energía potencial química alto, es inestable, por lo que tiende a avanzar a formar los productos o descomponerse volviendo a formar los reactivos, que eso es lo que yo le decía recién hace un ratito, que el complejo activado puede o no formar productos. La fracción de energía cinética, que es transformada en energía potencial química, se denomina energía de activación. Y fíjense que acá tenemos un gráfico del mismo ejemplo anterior de la formación de agua. Tenemos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno que reaccionan. El golpe que tienen esas moléculas para formar el complejo activado se denomina energía de activación, y cuando llega a la máxima de la energía de activación pueden pasar dos cosas: o vuelve de nuevo a los reactivos y se vuelve a formar oxígeno e hidrógeno en este caso, o pasa a formar moléculas de agua. Y fíjense que aunque la reacción química suceda espontáneamente, porque fíjense que la energía de los productos es inferior a los reactivos, esta reacción no va a pasar si no se vence primero la energía de activación. O sea, si no tienen energía de activación suficiente, la reacción química no va a pasar. Con esa energía de activación va a formar el complejo activado y luego puede o no formar los productos. Bueno, acá planteamos una reacción química general, como reactivos A más B y dan como productos C más D, pero fíjense que en el medio se forma el complejo, ¿no?, activado. Y tenemos dos diagramas. Uno es de una reacción exotérmica y otro es de una reacción endotérmica. Y fíjense la diferencia entre los diagramas. Los dos, en el caso de la reacción endotérmica, fíjense que la energía potencial, a medida que progresa la reacción, baja cuando se forman los productos, ¿no? O sea que se produce una reacción química y como la energía de los productos es menor que la de los reactivos, cuando se produce la reacción devuelve energía al medio, ¿no? Entonces por eso es exotérmica. Pero igualmente necesita energía de activación para que se produzca la reacción, ¿no? En cambio, en la reacción endotérmica, fíjense que la energía potencial de los reactivos es inferior a la de los productos. Se necesita igual la energía de activación, que es mucho mayor que en el caso de la exotérmica, como se puede ver, al final de la reacción los productos tienen más energía que los reactivos. Y dice, la energía de activación, EA, es la energía mínima requerida para iniciar la reacción. O sea que si no tenemos, por más que la reacción sea exotérmica, espontánea, lo que sea, si no tenemos esa energía de activación, la reacción química no va a pasar, ¿sí? Independientemente de si es exotérmica o endotérmica. Con respecto a la dependencia de la constante con la temperatura, es la ecuación que plantea Arrhenius, ¿no? Fíjense que ahí hay un gráfico donde en el eje de las Y está la variación de la constante y en el eje de las X es la variación de la temperatura. Fíjense cómo va variando la constante a medida que va cambiando la temperatura. Como es una curva, para poder trabajar mejor, lo que podríamos hacer es lo que hace al final de ponerle el logaritmo
natural en ambos miembros, así esto nos da una recta. Entonces acá nos quedaría el valor del logaritmo natural de la constante y acá la temperatura. Y la ecuación de Arrhenius planteada dice que la temperatura, la constante que está en función de la temperatura, es igual a A, que es un factor de frecuencia, por E elevado a la menos EA, que es la energía de activación que se mide en Joule por mol, dividido la constante de los gases y la temperatura. Por supuesto que la temperatura está en la escala absoluta de Kelvin y la constante de los gases no es la que nosotros usamos siempre para gases ideales, que ¿se acuerdan que era 0,082 atmósferas litros sobre Kelvin mol? Esta no, esta es 8.314 joules Kelvin mol, porque en la ecuación de Arrhenius necesitamos esas unidades, por eso la constante tiene otro valor. Bueno, y lo que está mostrando esto es cómo, por un medio de un gráfico, cómo varía la constante al cambiar la temperatura. Mecanismos de reacción y la ley de velocidad. En una reacción compleja, cada paso es una colisión molecular. Cada colisión puede resultar de la ruptura o formación de uno o más enlaces químicos. Los químicos pueden inventar un mecanismo de reacción hipotético con base a la ley de velocidad determinada experimentalmente, así como por intuición química. Como mínimo, las reacciones elementales que conforman el mecanismo de reacción propuesto deben dar la reacción global. Para entender un poco lo que dijimos en la diapositiva anterior, vamos a plantear un ejemplo. Ejemplo de mecanismo de productos intermedios de la reacción. Ya sabemos que la reacción entre el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono no es una reacción elemental. Podemos tratar de encontrar mecanismos alternativos, tales como la siguiente reacción en dos pasos. La idea es explicar la reacción de dióxido de nitrógeno más monóxido de carbono, que da monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono, con diferentes pasos, que en realidad son pasos inventados, ¿no? Entonces tenemos un primer paso, que sería el primer paso elemental, que de dióxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, dos moles de dióxido de nitrógeno, producen un mol de monóxido de nitrógeno y un mol de trióxido de nitrógeno. Ese es el primer paso. En el segundo paso, ese trióxido de nitrógeno reacciona con monóxido de carbono para formar dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Y fíjense que las moléculas que nosotros agregamos, en este caso duplicamos la cantidad de dióxido de nitrógeno y agregamos trióxido de nitrógeno, se eliminan. ¿Por qué? Porque la suma de las reacciones que nosotros inventamos o que agregamos para explicar cómo funciona esta reacción, se tiene que cancelar para formar la reacción general. El primer paso elemental produce uno de nuestros productos, el monóxido de nitrógeno gaseoso, así como un nuevo producto inventado, el trióxido de nitrógeno. Ese trióxido de nitrógeno es un producto intermedio de la reacción, que por supuesto, como es un producto intermedio de la reacción, se tiene que ir, desaparecer en la reacción general. Los productos intermedios se producen en un paso y luego se consumen en el paso posterior, de manera que no aparecen en la reacción global ni en la ley de la velocidad. Entonces, esta es una forma de poder explicar la reacción entre el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono con dos pasos, uno lento y uno rápido. Ese lento es el que va a determinar la velocidad de la reacción. Otra forma de visualizar lo que estamos viendo con el ejemplo anterior y lo primero que dijimos es
como si pensáramos en verter agua en una serie de embudos de diferente diámetro, como dice acá el dibujo. Fíjense que hay abajo hay 3 Erlenmeyer, arriba hay vasos de precipitado con agua y tenemos una fila de embudos. El paso determinante en este caso del pasaje de agua, que sería compararlo con la reacción química, es el embudo chiquito. El embudo de diámetro más pequeño controla la velocidad con la que se llena el Erlenmeyer, ya sea el primero o el último de la serie, como muestra acá abajo. Lo tenemos al principio, en el medio o al final, ¿sí? Verter líquido en el primer embudo más rápido de lo que puede drenar a través del embudo más pequeño, solo resultará en un desbordamiento de líquido. Entonces, este dibujo lo que quiere mostrar es que en ciertas reacciones químicas que se pueden explicar en varios pasos, hay uno de esos pasos que es lento y ese paso lento es el que determina la velocidad de la reacción. La velocidad con la que fluye el agua al matraz o al Erlenmeyer final está determinada por una velocidad del paso determinante, que es el paso más lento, el embudo chiquito. El paso más lento de este proceso es cuando el agua sale por el embudo más pequeño. Esta es una forma más visual de entender ciertos mecanismos de reacciones en los cuales se pueden dividir en varios pasos y hay uno que es lento y determina la velocidad. Bueno, concepto de catálisis, vamos a ver lo que es un catalizador. Un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción química, permitiendo que ésta transcurra con mayor velocidad. ¿Por qué transcurre con mayor velocidad? Porque el catalizador lo que hace es que baje la energía de activación. Los catalizadores no modifican el estado de equilibrio de un sistema químico, esto es, su constante de equilibrio. Participan activamente en la reacción, pero no se consumen, por tanto, no aparecen en la ecuación química ajustada. Como vemos, acá yo puse la ecuación de Arrhenius, y recuerden que la constante de equilibrio, la constante de velocidad, está relacionada directamente con la energía de activación. En el dibujo de la izquierda podemos ver cómo dos reactivos forman productos, pero para hacerlo necesitan primero formar el complejo activado y segundo vencer la energía de activación, que esa energía de activación es utilizada para formar el complejo activado. Con un catalizador, ese complejo activado en teoría se formaría más rápido, la energía de activación necesaria para formarlo sería menor, por lo tanto la velocidad de la reacción química catalizada es mayor que la reacción química no catalizado. El efecto de un catalizador en una reacción química es proporcionar un mecanismo alternativo con una energía de activación inferior. Bueno, vamos a ver catálisis heterogénea. Es un término químico que describe la catálisis cuando el catalizador está en una fase diferente a los reactivos. Los catalizadores heterogéneos proporcionan una superficie en la que puede tener lugar la reacción. Y acá tenemos dos reacciones, una particular y otra general. Empecemos por la general. Fíjense, el catalizador, en el caso del dibujo de abajo, son las pelotitas estas azules, y tenemos dos reactivos A y B, una pelotita B más clarita, la A roja, que se pegan a la superficie del catalizador. Fíjense, teóricamente estos están en solución, ¿no? Supongamos que están en una solución acuosa, entonces se pegan al catalizador, que está en una fase sólida, por eso es heterogénea, fase líquida, fase sólida, y cuando se pegan sobre la superficie del catalizador, reaccionan y forman el producto, ¿sí? Y acá lo tenemos más arriba en el dibujo con un ejemplo concreto, tenemos hidrógeno,
tenemos eteno. El eteno se pega a la superficie junto con la molécula del hidrógeno. Una vez que están en la superficie, reaccionan químicamente y forman el etano. Esto se podría dar sin el catalizador. O sea, no hace falta tener una superficie donde las moléculas se apoyen y reaccionen. La diferencia está que sin el catalizador esto se tendría que producir por un choque y no solamente las moléculas necesitarían tener la energía suficiente como para producir la rotura y formación de enlaces, sino que tendrían que tener, digamos, la posición adecuada para que se produzca la reacción. Eso, sobre todo lo de la posición adecuada, es facilitado por este catalizador que cuando las moléculas se pegan ya quedan en la posición adecuada para poder reaccionar. Entonces eso hace que baje mucho la energía de activación. Bueno, también existe la catálisis homogénea. En la catálisis homogénea es aquella en la que los catalizadores están en la misma fase que los reactivos. Esa es la diferencia fundamental entre una catálisis homogénea y una heterogénea. En la heterogénea, el catalizador está en distinta fase, como vimos en la diapositiva anterior, el catalizador estaba en una fase sólida y los reactivos estaban en una fase líquida, y en esta los catalizadores están en la misma fase. En este ejemplo que estamos poniendo acá, los dos están en una fase líquida. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver semejanzas y diferencias entre la catálisis homogénea y la heterogénea. Un catalizador heterogéneo, como el que vimos al principio, el catalizador es fácilmente separable. ¿Por qué? Porque están en distintas fases, ¿no? Generalmente estables y fáciles de preparar. El centro activo es el lugar del catalizador donde se produce la reacción química, porque no siempre la reacción química se produce en cualquier lado del catalizador. Hay un lugar que se llama centro activo, que es el lugar donde se produce la reacción química. El centro activo se encuentra inmovilizado, evitando ciertos procesos de desactivación. Es difícil controlar la naturaleza precisa del centro activo. La reacción tiene lugar en la interfase, en dos dimensiones. Y fíjense lo que es el catalizador homogéneo. Recuerden que habíamos dicho que el homogéneo era el lugar donde la catálisis se producía en la misma fase. La reacción tiene lugar en una sola fase. El que vimos nosotros estaba en fase líquida. Los catalizadores moleculares pueden ser diseñados con precisión y todos ellos presentan las mismas propiedades. La separación del catalizador puede presentar dificultades. Los catalizadores moleculares pueden ser difíciles de sintetizar y su estabilidad puede ser limitada. La movilidad del centro activo permite que los procesos de desactivación biomoleculares. Aparentemente, por lo que vemos acá, es mucho más sencillo utilizar un catalizador heterogéneo que un homogéneo. Y la pregunta que yo les dejo a ustedes es ¿por qué se utilizan en algunas reacciones catalizadores homogéneos y en otras se utilizan catalizadores heterogéneos? Siendo que el catalizador heterogéneo es mucho más sencillo para utilizar. Bueno, las enzimas son proteínas que normalmente catalizan reacciones bioquímicas en los seres vivos con una gran precisión. O sea que las enzimas son catalizadores de origen biológico, porque son en su mayoría formadas por proteínas. Tienen algunos cofactores y algunas otras sustancias químicas diferentes a las proteínas, pero en su mayoría es proteína. Tiene una estructura bastante compleja, puede ser
una estructura tridimensional, una estructura terciaria, o algunos pueden tener una estructura cuaternaria. Lo importante de todo esto es que tienen un lugar, que es el centro activo, donde se produce la reacción química. Y acá tenemos un ejemplo, que es la ureasa, que cataliza la hidrólisis de la urea. La idea es que entra el sustrato en el centro activo de la enzima y se produce la reacción donde se hidroliza la urea. Es una reacción muy precisa y lo que sí es cierto es que esta reacción química sin la ureasa, o sea, sin el catalizador biológico, sería demasiado lenta y sería incompatible con la vida. Bueno, espero que se haya entendido la cinética química, y ahora vamos a fijar esta teoría con ejercicios.